Hermanos, en esta quinta vuelta tenemos un tema muy importante y es liberación por las ataduras que causan enfermedad. Yo no sé si algunos aquí están enfermos o aquí hay puros aliviados. Levanten la mano los que tienen alguna enfermedad. Bueno, siempre hay uno que otro enfermo. Y normalmente pudiéramos pensar qué ataduras, y son todas. Toda atadura nos trae a nosotros algo de enfermedad. Puede que sea leve, de acuerdo también a las personas. Nosotros debemos de ser fuertes espiritualmente para que las enfermedades no se apoderen de nosotros, o si no, vamos a ser personas que de repente no tengamos nada y nos sentimos enfermos, y tampoco puede ser. Nuestra vida siempre va a ser un combate espiritual, y de esa espiritualidad depende la salud del resto, la salud mental, la salud del corazón, la salud del espíritu, la salud emocional, la salud física, la salud familiar, porque también nos afecta a la familia. Pero miremos algunos tipos de ataduras específicos. Es nuestra vida desde el pecado de Adán y Eva. Nuestra vida quedó con algo que se llama la concupiscencia. La concupiscencia es la inclinación hacia el mal, es decir, a no sentirnos bien al 100%. Por lo tanto, esa inclinación hace que desde siempre de ahí hayan nuestras generaciones pasadas con algún tipo de pecado. Y algunos de esos pecados, pues es lo que nosotros llamamos sanación intergeneracional, que es un tema que se trata en algún aspecto en la renovación, y entonces podemos nacer ya con una atadura. Y confiamos, tenemos fe que en el bautismo se rompen todas las ataduras. Debiéramos de tener esa fe, porque Cristo aniquiló al mal, el pecado y todas sus consecuencias. Y lo que hacemos en el bautismo es sepultar todo pecado, el pecado original, y por lo tanto romper con todo tipo de ataduras. Eso sería lo ideal. Muy bien. Pero luego, en esa gestación de nuestra vida y en esa niñez están las más grandes ataduras. Ahí se centran. Los psicólogos nos orientan allí a pensar que esas ataduras son las que más hay que trabajar. ¿Y cuáles ataduras son? Ataduras porque el papá es autoritario, se crean ataduras. Ataduras porque la mamá es muy consentidora, por lo tanto si pasa a una interpretación, el niño está interpretando absolutamente todo, una interpretación posesiva que a la larga le va a hacer daño en su crecimiento. Desde ahí la persona asimila de una manera negativa ciertas cosas y son marcados por muchas, se van sembrando ataduras. Súmele ataduras de abusos, ataduras que una de las ataduras más fuertes son las de la humillación, Cuando no se sabe orientar a la persona interpreta como si fuera una humillación. Un niño, para ser corregido, puede, ante un grito de un adulto, lo puede tomar como una humillación. Una persona, cuando ya después de que tiene uso de razón, un mal gesto de otro, lo puede tomar como una humillación. Y creo que es una de las más fuertes que queda en la persona. De manera que todo eso se va sumando y va quedando
cosas en el inconsciente y por lo tanto no manejamos allí. Por eso se llama inconsciente, porque no manejamos ciertas cosas y tenemos muchas situaciones para resolver. Muchas situaciones para resolver. En cierta parroquia, donde celebrábamos una Eucaristía de la Renovación, las personas decían: Padre, nos sentimos enfermos, sentimos en la casa ruidos, sentimos que necesitamos oración. Entonces yo les dije: ir a todas las casas es imposible, de 2,000 personas, 3,000 personas. Hacer oración por cada uno es imposible. Pero para nosotros sentir una liberación y una sanación es lo que necesitamos. Entonces nos debemos de sumergir en la oración. De hecho, en el tema, el Padre tomó este título del libro de los cercos de Jericó, del Padre Iván Cardona, pero él sacó los temas. Y yo dije: a la gente no le bastan los temas. ¿Qué es lo que necesita la gente? La oración. Entonces me tomé el trabajo de yo crear recopilar las oraciones, porque las oraciones necesitan ser aprobadas por la Iglesia para que tengan un efecto y para que sean sanas. Entonces yo dije: voy a recopilar. La gente no sabe cómo hacer los cercos de Jericó. Tendrán la información, pero no sabe. Entonces recopilé en este libro más de 30 oraciones, 3 modalidades de hacer los cercos de Jericó. Y dentro de ello, como en la parte doctrinal, precisamente hablé de las ataduras, que es lo que les puedo compartir ahora. Las ataduras tienen unas características, principalmente 4. La primera, que se llama resistencia, es la raíz espiritual o psicológica, es la atadura. Esta atadura hunde cada vez más a la persona y no desaparece a través de la simple terapia, que a veces las profesiones nos ofrecen pues un servicio, sino que se necesita de estar muy fuertes en lo espiritual para, desde allí, tomamos una virtud que se llama la esperanza y poco a poco vamos acercándonos más al Señor. Segunda, la sectorialidad. La atadura es sectorial, gracias a Dios, o si no estuviéramos deprimidos todos, pero como es sectorial se puede trabajar un poco más fácil y está delimitada a un área de la persona. Por ejemplo, una persona atada en la autoacusación puede ser excelente en la caridad hacia el prójimo o anunciar con eficacia la palabra de Dios, es decir, que la vida espiritual está bloqueada solo en un aspecto. Y ustedes saben que los psicólogos y nuestro fundador Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo habló de 4 monstruos que atacan a la persona, que son el miedo, el odio y los complejos. Sobre todo el complejo de culpa. Cuando yo no soy capaz de hacer algo, como que yo mismo me voy dando una información negativa y como que yo mismo me voy aplastando. Precisamente esto es lo que se trabaja. Tercera característica de una atadura es la compulsividad. La persona que está atada en un área de su vida se siente indefenso para superar ese bloqueo, siente un estado de cautiverio espiritual. Y la cuarta es el dinamismo. La atadura tiene un dinamismo, es decir, que va creciendo y que bloquea más a la persona según las circunstancias. Si una persona fue rechazada en la parte afectiva y luego
en su adolescencia no fue capaz de recibir amor en su experiencia y luego contrae matrimonio y todo lo ve mal, pues va creciendo. Eso es lo que se llama la compulsividad. Hay unos síntomas que indican que hay ataduras y se necesita liberación. Ya dijimos que en algún aspecto puede enfermar a la persona, puede enfermar. Si la persona es un poco fuerte, pues puedes desviar muchas cosas y en la medida que vamos encontrándonos con el Señor, nos sanamos, volvemos a tener como algo que nos va atando, porque recordemos, no solamente son las ataduras con las que nacemos, no solamente son las de nuestra niñez, sino que hay ataduras por cultura. En la sociedad nos van llevando a una atadura. Ataduras por herencia, ¿cuáles son? Drogadicción, alcoholismo. Las por cultura. Hay culturas, por ejemplo, la cultura mexicana. ¿Han escuchado que allá tienen la cultura de la santa? Pues le van metiendo a la persona eso y luego la llevan, la consagran. ¿Cómo no va a quedar atada? Y eso es lo que hay que romper con mucha fuerza, porque hay que hacer. Esto no es fácil, esto no es fácil. Hay que trabajarlo. ¿Quién lo tiene que trabajar? Usted. Tiene que trabajarlo usted. Así que no me vayan a echar la culpa si esta noche no se sanan de sus ataduras. Es usted el que dé la culpa. Porque vamos a dar unas pautas. No, el Señor siempre hace sus obras. Ojalá viéramos todo lo que hace el Señor, pero Él siempre hace sus obras. Entonces, ¿cuándo? ¿Qué síntomas? Aquí están en la página 15 para los que compraron el libro y tenemos unos poquitos al final de la oración, de la Eucaristía, si algunos quisieran aprovechar. Dice, hay unos síntomas físicos, voy a compartir lo físico, hay unos espirituales y hay otros síntomas físicos, pero como estamos hablando, enfermedades por atadura, que se necesitan, escuchen bien, liberación. ¿Qué significa eso? Que con oración de liberación también podemos ser curados físicamente de muchas enfermedades. No solamente hay que tener un discernimiento. Cuando una persona está enferma, hay que tener un discernimiento, el que está enfermo y el que va a orar. Si esa enfermedad es por lo espiritual, maleficios, ¿o qué? Si esa enfermedad es por las ataduras, si esa enfermedad es por algo distinto, natural, si esa enfermedad es por desobediencias, excesos, pues una persona come grasa, más grasa, más grasa. ¿Dónde termina? Aquí está el doctor Ramiro. ¿Ustedes conocen al doctor Ramiro? Cuando yo estaba aquí hace 18 años, él decía, la grasa hace mucho daño, pero por allí venden unos chicharrones tan ricos. Por ese lado de donde estaba la parroquia la Misericordia, y una por Asturias, hacían unos fritos los domingos y decían, entonces había que comer. Síntomas físicos, ¿cuáles son? Dolores que cambian de lugar. A veces le duele acá, a veces pasó más abajo, que la mano que cambió la otra. Ahogos sin explicación médica, ahogos. Por eso cuando se ora por opresión, normalmente la opresión es en el pecho. ¿Y qué causa? Ahogos. Vértigos o desmayos, cuando de pronto hay una parte más afectada en el ser humano. Depresiones profundas, ataques de pánico, pesadillas de temor intenso, oleadas de violencia. Entonces hay personas que se tornan violentas de un momento a otro. Se necesita liberación. Dudas obsesivas sobre la fe o la salvación. Se duda. El ataque al maligno es que las personas duden incluso de la Eucaristía, duden muchas cosas.
Tristeza sin ninguna razón. La persona cuando sienta algo yo lo primero que le pregunto es, ¿desde cuándo ha reflexionado qué pasó en ese tiempo? ¿Con quién se encontró? ¿Qué escuchó? ¿Qué fracaso tuvo? Cualquier cosa. Deseo de estar solo, encerrado o lejos de todo el mundo. Pérdida de peso involuntario, sin ninguna dieta. Alergias en la piel, dolores de cabeza cuando se tiene contacto con algo sagrado. Y por eso hacen bendecir un rosario, una medalla de San Benito, que es la que más fuerza. Son los objetos que más fuerza tienen, son 4. El escapulario de la Virgen María, desde una consagración, la medalla de San Benito, que se le adquiere el exorcismo, el crucifijo o la cruz, desde luego, y el rosario de madera, porque en un madero murió Cristo, porque eso, bueno, todo ello. Dolores de cabeza cuando se tiene entonces contacto, delirios de persecución, insomnios crónicos, obsesión hacia otras personas o cosas, intranquilidad. Son síntomas de enfermedades físicas. Nerviosismo agudo, perturbaciones constantes, enfermedades permanentes o desconocidas. Va al médico y no encuentran qué es, no encuentran cuál es la enfermedad, pero está ahí. Cansancio de vivir, sentir blasfemias en la mente u otros ataques, imágenes obscenas, peleas en casa, constante o por nada. Esos son unos síntomas dentro de todo lo que podemos nosotros decir. Entonces aquí hay unas oraciones que yo recomiendo, hay un esquema de oración que recomiendo, háganlo en la casa. No se quede con lo que recibe en la misa carismática, con lo que recibe en una adoración al Santísimo, que es muy grande, pero puede que usted tenga la solución, el Señor le esté revelando la solución. Yo soy de los que pienso de la siguiente manera: si una persona está muy contaminada, con un caso muy fuerte, y viene donde el sacerdote, por más grande que sea el carisma del sacerdocio de exorcismo, la persona no viene preparada, la persona no se va bien. Se le revuelve lo que tiene, simplemente. Y dice, padre, me puse peor. Pues trabaje la persona. Cuando venga donde el sacerdote no tiene que ser el más famoso, el que tenga el carisma más grande, sino que simplemente el Señor usó su ministerio. El sacerdote, cualquier sacerdote válidamente ordenado, que tenga buena voluntad, que le atienda a usted en una confesión. Les cuento un testimonio en Tuluá. Yo estoy trabajando actualmente en la parroquia Los Siervos del Espíritu Santo de Tuluá. Hay una señora que ha tenido es un caso, pero de los más fuertes que yo he conocido. Esa señora se estaba muriendo. Y un padre de los siervos le dio mucho pesar y ella dijo, no, dígame a qué horas voy, y comenzó a hacerle oraciones y exorcismos en la casa, pues él fue exorcista, y la levantó. Pero eso no se le quita, no era que le hubiera curado del todo. Y esa señora iba, padre, mire, yo quiero hacer esta consagración que ustedes están haciendo, porque pues hicimos algunas consagraciones en la parroquia, entre ellas una a San Miguel, que es una de las más fuertes de la liberación. Algunos siguen mi canal, Padre Augusto Présiga. ¿Quiénes lo siguen? Una que otra personita, ojalá lo propaguen y se suscriban y me apoyen, y yo los apoyo con la oración y el Señor los bendice y tantas cosas. Entonces esa persona dice, padre, y me puse muy mal. Y en una consagración a la Virgen, creo que fue hace un año, no resistió, a la hora de comulgar, que usted sabe que la comunión tiene la fuerza de liberación, y pues es el Señor el que entra, el demonio no la dejó
ir a comulgar. Cuando ya estábamos dando la comunión, se puso tan mal, se arrodilló y se le fue el mundo. Y el esposo hasta llorando al lado. Necesitaba y me decía, padre, y bueno, yo nunca le decía, voy a orar, yo nunca oré por ella, simplemente, y me decía, padre, me toca ir a buscar no sé, hay otro pueblo donde hay sacerdotes que oran. Y yo dije, bueno, vaya, simplemente lee. Porque ella tampoco ella sabía que necesitaba un exorcista autorizado. Yo no he sido exorcista. Entonces, para resumirles el testimonio, este año, uno de los padres, no se asuste, que apenas empiezan los sustos. Este año, ella, sirviendo en una parroquia, se sintió muy mal y le dijo al Señor, Señor, pero ¿cómo yo sirviéndote? Y ella pasaba y por la mente le pasaban demonios y cosas porque le hacían ver todo eso, y ella ya desilusionada. El padre es uno de los que menos ora, la misa dura 20 minutos, y entonces ella a la hora de comulgar dice que por fin se liberó. Ya lleva un poco de meses y nunca ha vuelto a sentir absolutamente nada. ¿Quién la liberó? Jesús. ¿Jesús tuvo que usar el exorcista más grande de Colombia? No. ¿A quién usó? Su ministerio, a través de un sacerdote. El sacerdote no sabía qué necesitaba ella, ni qué estaba pasando. Ella fue la que ofreció y le dijo al Señor, necesito mi liberación, con la comunión. Ahí está. Entonces nosotros no podemos pensar que el sacerdote me tiene que liberar. Primero el Señor. Y de hecho el padre Darío Betancourt, que algunos conocieron, por lo menos lo escucharon, él dice, para que usted sea curado de cualquier enfermedad, por atadura o natural, cualquiera que sea la causa de la enfermedad, les expongo 3 maneras de curación. Una, él menciona un método que está en inglés, yo no sé inglés, entonces dice, ese método es con la imaginación. Vaya, póngase delante del Señor o invoque la presencia de Dios y comience a imaginar la luz de Jesucristo que va a el lugar donde está enfermo. Él dice, tómese su tiempo, tome con fe órgano por órgano. Entonces pone el ejemplo del hígado y dice, Señor, tu luz llegue hasta mi hígado, tu luz tome cada célula de mi hígado hasta que ya sea la última, y sé, Señor, que tu luz va a llegar hasta allí, y que de esa manera muchas personas son curadas. La fe, porque el Señor, ¿qué es el Señor? Luz. ¿Qué es la enfermedad? Oscuridad. La enfermedad no la creó Dios. Después del pecado de Adán y Eva, ¿por qué se dio el pecado de Adán y Eva? Por la tentación de la oscuridad, del maligno. ¿Qué quedó de ahí? La muerte y la enfermedad. Por lo tanto, no son luz, sino que son oscuridad. Entonces, ¿qué se necesita? Que la luz de Cristo. Luego en segundo lugar pone el caso de Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo de Guzmán oraba por cada parte del cuerpo hasta que se sanara. Oraba por el corazón, hasta que no se sanara, no seguía con la cabeza, no seguía con el estómago. Entonces, orar. Pero para eso sí se necesita más perseverancia y pues más otra persona que le haga oración. Y la tercera es la que nosotros más conocemos y se llama la centralidad en Jesús. ¿Qué significa la centralidad en Jesús? Que Jesús es el que está en el momento, Jesús es el que me sana, Él quiere sanarme. Monseñor Alfonso Uribe, también nuestro fundador, escribió un libro, Jesús quiere sanarte. Y él dice, la enfermedad es un semáforo en rojo que indica que Jesús está vivo.
Y porque está vivo, sigue haciendo los milagros y quiere salvar a toda persona. ¿A quién no quiere salvar Jesús? ¿A quién, díganme ustedes, a quién no quiere salvar Jesús? A todos los quiere salvar. ¿Y qué se necesita para salvar a una persona? Se necesita sanarla. Se necesita sanarla. El Señor sanó al endemoniado y después de haberlo sanado, Él dijo: sí, quiero seguirte. El Señor sanó a la adúltera del pecado y después de haberla sanado, ella dijo: te sigo, Señor. Y fue hasta el sepulcro a ser testigo de la resurrección del Señor. El Señor, o sea que el Señor sanó espiritualmente a un hombre, sanó del pecado concreto de una mujer, sanó a otras personas físicamente. Después de que lo sanó, Señor, yo creo, te seguiré. Ese es un ejemplo. Y el segundo ejemplo: al cielo no va nadie que no esté curado. Dice, el predicador de nosotros de este año de sacerdotes en el retiro latinoamericano, fue un padre español, y él dice que la reparación, que las oraciones de perdón para que una persona sea curada son las oraciones que se sanan el corazón toda herida para poder entrar al reino de los cielos. Una persona enferma no acepta la salvación, no tiene la capacidad, porque no tiene la capacidad de decir sí, no tiene la capacidad de decir sí. Pero entonces el Señor, para que esa persona se salve, le llega con a través de signos, a través de cosas, a conquistarla. Y así conquistó a todo el mundo y lo sana. Por eso es que pues algunas personas se preguntan: Padre, y mi abuelo que trabajando le amputaron una mano, ¿así lo debe haber en el cielo? Entonces la Iglesia nos enseña que cuando nosotros resucitamos para la vida eterna, resucitamos con un cuerpo glorioso, completo. Porque entonces los que quedan en pedazos, ¿dónde queda? Su cuerpo. Entonces, ¿qué significa eso? Que al cielo entramos sanos completamente. Si el Señor quiere que nosotros entremos allá, ¿por qué no va a querer sanarnos ahora? Entonces la centralidad es: Cristo está vivo, puede sanar. Cristo nos ama y nos quiere sanar. Y Cristo es el Mesías. Y ya saben ustedes que el Mesías es el título más amplio. Mesías significa ungido, Mesías significa Cristo, Mesías significa el Salvador. Mesías resume como los títulos más grandes de Jesús. Por eso era que el pueblo de Israel esperaba al Mesías o al liberador. Entonces, Mesías para el pueblo de Israel era el liberador. Para nosotros es el Salvador. Y el Salvador significa el Redentor. Salvador significa el Señor, porque desde su señorío nosotros resucitamos, y creyendo en su señorío muchas personas se sanaron. Entonces es importante la centralidad. Entonces el Padre Darío decía, con la centralidad, ¿qué significa? Que yo las oraciones de sanación las hago en la Eucaristía, porque es Cristo el que está ahí, y en la adoración al Santísimo, porque es Cristo. Así yo evito que las personas como vanagloriarme y que las personas miren de otra manera, porque es Cristo. Es la manera más sana para nosotros adquirir nuestra curación. Pues hoy le vamos a pedir al Señor, según nuestra fe, que pase por nuestra vida sacramentalmente. Además, los santos dicen que cuando se expone a Jesús Eucaristía en la custodia, lo que se desprende de allí son rayos de luz. Y el Padre Fortea dice: se desprenden hasta donde haya aceptación y oración. Entonces los exorcismos que él hacía a las personas era llevar a la persona al sagrario, donde estaba Jesús,
expuesto y le decía, alabe al Señor, alabe al Señor. Y la persona comenzaba a alabar al Señor. ¿Qué comenzaba a debilitarse en la persona? El maligno, porque el maligno no alaba a Dios, no puede alabar, no lo reconoce. Por lo tanto, esa luz, mientras nosotros hacemos la oración, nuestra vida se fortalece con su presencia y tienen que suceder muchas cosas importantes de sanación o de liberación. Así que la oración está en nuestras manos, cada uno, en nuestras manos. Y si el Señor no quiere sanar porque necesito yo un proceso, pues haga el proceso. Haga un proceso de perdón, haga un proceso de crecimiento, haga un proceso de fe, haga un proceso de comunidad, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ayudémonos los unos a los otros, y hasta que el Señor se glorifica, porque realmente vamos con firmes pasos tras sus huellas. Amén. Continuamos con la Santa Eucaristía.